Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. ¿Me das un ratito que te explico? Con Flor Halfon, actualidad en La Negra Pop. Flor Falfa, perdón. Florcita, hoy te veía, no traje el teléfono, pero te estuve viendo que estabas transmitiendo desde el Olimpo. Sí. El centro de detención de la calle Ramón Falcón, tremendo. Muy fuerte. Muy fuerte en Floresta, y recorrimos un poquito porque hay una partecita nomás que era la que dedicaban a este centro de detención, exterminio y tortura. Y es impresionante, primero, voy a decir una pavada al lado de todo esto, pero te mostraban la extensión de las celdas 2x1, y a veces eran hechas para 2, a lo sumo para 1, pero a veces ponían 5 personas ahí porque querían que entre ellos... Roces. Claro, roces para que en algún momento aflojaran y alguien hablara. Para saber qué. Anda a saber, ¿no? Para intentar alguna cosa. Y matarlo sabiendo algo más. Claro, y todo el detalle de... Además, que ahora el lugar no es exactamente lo que era en el momento de las torturas, porque fueron cambiándolo. Este lugar se recuperó en 2005. Esos lugares, por ejemplo, el Olimpo, ¿qué era antes de ser el centro de detención? Era un centro ferroviario, por ahí pasaba el tranvía, estaba la estación del tranvía. ¿Y había de qué servía antes de que llegaran los milicos para el tranvía? Y eran terrenos del tranvía, después fueron terrenos. Lo que pasa es que mientras fue centro clandestino, convergieron ahí tantas fuerzas, desde la federal, un montón de fuerzas policiales, que incluso tenían su pica entre ellos, que cuando terminó todo, se lo dio, porque el momento de centro de exterminio fue menos de un año, fueron unos meses nada más, entre el 78 y el 79, ponele entre agosto y enero, una cosa así. Porque llevaban de otro centro clandestino, los iban moviendo. ¿Por qué los iban moviendo? Porque venía la OEA, venían los organismos de otros países y querían ver, y entonces le mostraban que nada, todo bien, acá no pasa nada. Y los iban moviendo. Dedicados a eso. Dedicados a eso después de la dictadura, cuando vuelve la democracia, dedicados a tapar. Claro. Entonces ves construcciones que no estaban, de hecho, claro, para que después cuando vayan a declarar los detenidos, los sobrevivientes, dijeran... No puede ser, acá sí había otra cosa. Claro, no yo vi un piso de madera y no era piso de madera, y entonces que fuera todo así. Hubo, decían que eran 720, pero había más, hubo 800, o como 800 centros de detención clandestino en el país. Bueno, más de 500 es lo que se sabe que hubo, es difícil identificarlo con precisión, pero por ejemplo en el caso del Olimpo, como fueron 3 centros por donde iban moviendo, de hecho recién decían de los 500 detenidos desaparecidos que hubo, digo desaparecidos porque casi todos están desaparecidos, que hubo en el Olimpo, incluso algunos de los que salían de ahí salían a los vuelos de la muerte. Y el detalle es cómo salían de ahí, los drogaban y los llevaban a los vuelos de la muerte. Hay una película extraordinaria que es Garage Olimpo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuál? Garage Olimpo. Que es una película extraordinaria, exacto, cruda. Total, que muestra lo que sucedía en el Olimpo y cómo también eran sacados, dopados y arrojados al Río de la Plata. Y describen ahí que solo en el lugar donde estaban las duchas podían conocerse entre ellos, entre los detenidos, porque era el único momento en que no tenían las vendas puestas. Todos los relatos son... Si no fueran reales, uno dice, es una película. Es increíble escucharla a Miriam Lewin cuando cuenta esto. Claro, que ha padecido. Ha padecido algo tremendo y es increíble. Detenida, torturada. Detenida, torturada, todo. Y es muy fuerte escuchar el relato. Por eso cuando viene algún pelotudo dice, pero no son 30.000. Frente a eso, que venga alguien a decir, no está el número realmente... Bueno, de eso te quería hablar, porque voy a aprovechar este Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia para meterme en esta discusión cruel que se da cada tanto y que tiene que ver con las cifras que dejó la tortura y represión de la dictadura militar de 1976. Empiezo por decir que hace casi 3 años que no aparece un nieto recuperado, porque la pandemia vino a complicar todo eso, toda esa situación. Es la mayor crisis sobre esto en los últimos 30 años. En junio de 2019 apareció el nieto 130 y por ahora no hubo otro. La pandemia suspendió muchos de estos trabajos de búsqueda y ahora se hace una nueva convocatoria justamente por eso. Incluso hay una convocatoria de familiares para que no solo vayan aquellos que creen que pudieran haber sido, sino
cualquiera que esté cercano a poder contar alguna historia que acerque a aquellas historias de los nietos. Piensen que habitualmente sin pandemia, Abuelas de Plaza de Mayo analiza cerca de 800 casos de gente que se presenta y el primer año de pandemia, 2020, no hubo más de 20. O sea, una diferencia. Hay mucha gente, y a esto hay que decirlo, perdón que te interrumpa, pero bueno, tienen que cerrar, es un capítulo que tiene que estar cerrado. No puede estar cerrado mientras siga habiendo gente desaparecida. Claro. No puede estar cerrado. O sea, no es una cuestión de gustos. Ay, bueno, habría que cerrar y volver a darle, ¿viste? Porque hay mucha gente que tiene este pensamiento. Totalmente. Como que uno volviera. Si vos tenés un muerto y no lo podés enterrar, no podés decir se terminó y demos vuelta a la hoja. Hay que entenderlo esto. Sí, o si sabés que tu nieto tiene un nombre que no es, una identidad que no le corresponde, ¿cómo no vas a seguir buscándolo? Entonces, bueno. Mejor trabajo del mundo de las abuelas. Sí. El promedio es una restitución por año, por lo menos, y eso no pasó en pandemia, así que en eso están. Recordemos, para el que no sabe bien esto, que en la última dictadura cívico-militar, lo que hicieron los dictadores, entre otras cosas, fue falsear la identidad de bebés adoptados, pero sobre todo hubo tráfico de niños y apropiaciones de los bebés de detenidos desaparecidos. Entonces, más allá de las diferencias que puede haber entre cada historia que se cuenta, se estima que alrededor de 500 bebés o niños fueron separados de sus familias y apropiados con otra identidad en ese plan sistemático. Aparecieron 130, insisto, así que falta. Y si tenés dudas sobre tu identidad, te metes en abuelas.org.ar, abuelas.org.ar o escribís a dudas@abuelas.org.ar. Dicho esto, vamos al número que todavía algunos buscan cuestionar y es el de los 30.000 desaparecidos. En 1984, la CONADEP, esa comisión creada para analizar las causas de desaparición de personas, reclamó por 8.961 casos que tenían registrados por denuncias en ese momento. Ese fue el informe conocido como el Nunca Más y fue la base para acusar en la justicia a las juntas militares. Pero después se siguieron recibiendo denuncias y además por diversas razones los listados no reflejaban el número total. Incluso en un listado del Estado argentino de 1995 decía que la tarea de búsqueda no estaba concluida en 1995 y que todos los días aparecen archivos nuevos o familiares que denuncian. Es decir, no hay ningún registro oficial sobre la cantidad de personas desaparecidas porque además estamos hablando de hechos clandestinos. Considerando distintos factores que impiden llegar a un número preciso, o sea, contando los más de 500 centros clandestinos de los que estábamos hablando, que como decís podrían haber llegado a 800, las estimaciones sobre el número de detenidos en los centros de exterminio, las estimaciones por las presentaciones judiciales para la búsqueda de personas, los más de 150.000 militares afectados a la represión ilegal, declaraciones de militares que por esos años decían que había cerca de 30.000 personas que había que eliminar y los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, todo eso lleva a una cifra que no es caprichosa, no es arbitraria, es una estimación que tiene argumentos, por eso no pasa desapercibido el cuestionamiento que se hace sobre el tema que, en definitiva, me parece lo que busca es desacreditar a los organismos de derechos humanos. Cuando pasó hace unos años que el entonces ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, dijo que no hubo 30.000 desaparecidos y que ese número se arregló en una mesa, porque además lo dijo con ese desdén. Hubo mucha repercusión, mucho repudio, y se dio una charla en un programa de la televisión pública que conducía María O'Donnell, y ahí no solamente estaba Lopérfido, sino también estaba el escritor Martín Coan, que defendió con tanta claridad el número de 30.000 que lo vamos a recordar. Las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Y si la abrimos en 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la idea de postulación, porque justamente no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos, no es que inventamos 30.000 como se dice tontamente o macabramente, inventamos 30.000 porque no sabemos. El hecho de no saber es una denuncia en sí misma. Exacto.
es una denuncia en sí misma. Hoy desde las 2 de la tarde hay concentración en Plaza de Mayo. En realidad algunos se empiezan a concentrar antes. Va a haber lectura de documentos. La convocatoria propone intervenir los barbijos, porque convocan con barbijos después de 2 años de que no haya movilización, con consignas en los barbijos como nunca más, porque la propuesta es que los barbijos sirvan de banderas para llevar el mensaje de los y las 30.000. No debatamos cualquier cosa, no cuestionemos los símbolos que son significativos para las personas directamente afectadas y abracémonos todos en la plaza, los que vayamos a las distintas plazas del país, para gritar nunca más y seguir preguntando algo que los represores jamás contestaron, porque ahí está la cuestión, en que además en los juicios no contestaron: ¿dónde están los 30.000?